hay minerales, hay elementos como además hay elementos como el potasio, el thorium y el uranio que genera rayos gamma naturalmente que también son captados por este instrumento. Este instrumento tiene una profundidad de penetración de unos centímetros, un metro como mucho en la superficie lunar o un par de metros. Pero bueno, como los meteoritos que encontramos en la Tierra últimamente se supone que son expulsados desde la parte superior de la superficie lunar, pues sería un instrumento muy adecuado. Con midiendo estos rayos gamma se pueden crear mapas de abundancia. Estos son los mapas de abundancia que yo utilicé en mi trabajo. Fueron realizados por Prettyman et al. En 2006 y utilicé 3 elementos. El hierro, porque ayuda a distinguir los basaltos de las tierras altas. El thorium, que ayuda a discriminar materiales que proceden del CRIP, materiales CRIP. Hay un poco de thorium también por aquí. Y el titanium, porque este ayuda a diferenciar entre diferentes tipos de basaltos. Cada píxel, cada cuadradito de estos son 2 grados, que son aproximadamente como 60 kilómetros. Se utilizó 2 grados como resolución por una mezcla. Podíamos elegir entre 5, 2 y medio grado, que son las mapas disponibles. El problema con 5 grados es que las mediciones son muy buenas, pero es un área muy grande. El problema con medio grado es que la resolución espacial es muy buena, pero las mediciones no son tan buenas. Entonces optamos por la mitad, por quedarnos en medio. Son mediciones buenas y resolución aceptable, aunque surgen algunos problemas. Este método se validó utilizando composiciones de muestras de los programas Apolo y Luna. Esto es porque sabemos de dónde vienen, entonces podemos comprobar nuestros resultados si son efectivamente como fue en realidad. Y fueron bastante buen resultado. De hecho, casi mejor de lo que me esperaba en un primer momento. Y además, bueno, realizamos un primer estudio de 82 meteoritos utilizando los análisis de laboratorio que habíamos obtenido en la literatura. Como no quiero entrar mucho en este tema, porque entonces me alargaría muchísimo, bueno, esto fue publicado el año pasado y si queréis saber más detalles sobre la técnica podéis consultar a él. Entonces, la primera parte realizamos estos análisis de los meteoritos utilizando análisis de laboratorio que habían sido publicados. Pero además decidimos realizar nuestros propios análisis de 2 meteoritos. Estos meteoritos son Miller Range 090036 y 090070. Estos 2 meteoritos fueron encontrados durante la campaña de búsqueda de meteoritos en la Antártida, que fue la campaña 2009-2010. Están consideradas, son brechas de regolito feldespáticas los dos, pero no provienen del mismo evento de impacto y no están relacionados entre sí. Además, bueno, ya se puede observar que tienen unas características a simple vista bastante diferentes. Entonces, estos son imágenes obtenidas por microsonda electrónica. Arriba, A y B, bueno, A es la imagen de microsonda electrónica del 090036 y esta es de 70. Esto es una imagen de microsonda electrónica y esto es un mapa de composiciones elementales. En estos mapas se pueden distinguir los diferentes minerales. Por ejemplo, las zonas en blanco serían los minerales que contienen más aluminio. Por ejemplo, las plagioclasas. Entonces se puede observar, bueno, son feldespáticos, o sea que ya debíamos sospechar que iba a tener muchísimo plagioclasa. Y efectivamente, tanto el 36 como el 70 tienen muchísima plagioclasa.
Además, estos verdes son minerales máficos, que pueden ser olivino o piroxeno, no hay manera de distinguir entre ellos. Pues hay pequeños puntos casi no visibles en rosa, que son, aquí serían ilmenita, que es contenido en titanio, es el mineral que lleva el titanio. Después estos fragmentos rojos, que en este trozo de meteorito son bastantes, que son trozos del meteorito que impactó sobre la Luna, y son fragmentos de hierro y níquel. Se puede ver que los dos, bueno, además, por ejemplo, aquí podéis ver un clasto de otra brecha dentro de la brecha. Hay trozos de brechas dentro de brecha. O sea, que es como prácticamente como estudiar varias rocas a la vez. En el 70 se puede ver que es muchísimo más blanco, hay muchísimo más aluminio, no hay tanto mineral máfico y solamente algún pequeño resto del meteorito que impactó en esta zona. Así que aunque los dos son feldespáticos, se puede ver que hay bastantes diferencias y ya veremos. Por ejemplo, este es el 1036. Estos son clastos, fragmentos que se pueden observar dentro de este meteorito. Hay trozos de plagioclasa o de anortosita, como este de aquí. Hay trozos de granulitas. Las granulitas son rocas que han sufrido metamorfismo y que recristalizan creando como un mosaico, tienen forma como de mosaico los diferentes minerales. Después también hay muchísimas brechas de impacto de fundidos, como esta de aquí o esta. Y hay otro tipo de clastos que son un lío y que están súper recristalizados y que es un lío. Como por ejemplo que además este MSK, que es más que linita, es que la plagioclasa incluso se ha fundido. Esto es un desastre. Pero lo importante de esto, cuando vemos en esta imagen de aquí, es, fijaros, en el contenido de anortita, la gran variabilidad que hay en las plagioclasas de los diferentes clastos. Pero no solamente que hay gran variabilidad, es que estos tipos de aquí tienen un contenido de anortita muy bajo, que es muy bajo, o sea, muy bajo para las plagioclasas de la Luna. En la Tierra no sería tan raro. Estos fragmentos corresponden a, por ejemplo, a este fragmento de aquí, otro que hay aquí pequeñito. Y esto es muy raro de encontrar. Son probablemente un clasto, un trozo de una roca dentro de otra brecha. Y probablemente esto proviene de una roca rica en álcalis, en calcio y en potasio. Y además, bueno, cuando comparamos la anortita con el número de magnesio, tenemos que se sitúan en esta zona que estaría como a la mitad entre las anortositas ferrosas de la corteza, que serían estas, y las rocas ricas en magnesio, que serían estas de aquí. Aquí estarían las CRIP, que estarían mucho más abajo. Sin embargo, la situación es muy distinta cuando vemos el otro meteorito. En el otro meteorito, los clastos que más se encuentran son brechas de fundido de impacto, muchísimas, y después algunos fragmentos anortosíticos, y también tenemos estos cristales súper machacados y rescristalizados. Y aquí vemos que las plagioclasas tienen un contenido de anortita más normal de lo que se supone, es muy normal en la Luna, esto es lo que se supone, y además las composiciones tanto de las brechas de impacto como de la matriz de la roca se sitúan en las anortositas ferrosas. Y volviendo a las tierras raras de las que hablé antes, para ver lo que estudiamos aquí es la anomalía del europio. Entonces, si miramos 1070, que es el rojo, vemos que tiene un contenido de tierras raras bastante relativamente bajo y además tiene una anomalía del europio positiva, que es muy parecida, es una composición muy parecida a la composición que se supone en la corteza anortosítica, según medida por Cortefetol, que sería esta línea negra de aquí. Entonces vemos que más o menos sigue un patrón muy parecido.
Sin embargo, en el meteorito 36 la cosa cambia, es este verde. Vemos que hay una anomalía muy pequeña, negativa muy pequeña del europeo, y el material que más se parecería a este meteorito serían los suelos que se recogieron en el Apolo 16. Sin embargo, vemos que en este caso, en el Apolo 16, la anomalía del europeo es más fuerte, negativa. Probablemente puede ser por la presencia de basaltos y además por una mayor presencia de crip. Entonces, para saber de dónde provienen estos dos meteoritos, como ya comenté antes, pues utilicé estas composiciones. Como podemos ver, 1070 es mucho más anortosítico, tiene menos hierro que el 36, tiene muchísimo menos torio que el 36 y menos titanio porque no tiene casi basalto, no tiene basaltos, no se ha observado ningún basalto, que el 36. Como ya dije, el titanio diferencia entre tipos de basaltos, el hierro entre basaltos y anortositas y el torio materiales crip. Entonces, cuando metemos estos datos en el software que hemos creado, nos da este mapa. Es el mapa de la Luna, del albedo de la Luna. En rojo están el 1036, donde las posibles zonas de origen del 1036, y en amarillo de 1070. Las estrellas es las misiones Apolo. Los resultados que están muy al norte o muy al sur no se tienen en cuenta porque el instrumento de teledetección no lo hizo muy bien en los polos. Pero lo que vemos no es nada tampoco muy sorprendente, porque el rojo, el 1036, pues tiene cierto componente crip, no es mucho, pero tiene cierto componente crip, así que se puede ser que sea una zona cercana al océano Procellarum. Tiene ciertas similitudes con las zonas de Apolo de los suelos del Apolo 16, pero también puede resultar ahí en otras zonas, puede ser válido. Estos puntos de aquí también es porque en esta zona, que es la cuenca del Polo Sur, Aiken, también tiene un poco más, el torión un poco más elevado, aunque no tanto como aquí ni de lejos. Sin embargo, lo que resultó más interesante es el 1070 en amarillo, porque el 1070, como estamos diciendo, parece que deriva de anortositas ferrosas y la mayoría de los resultados están en la cara oculta de la Luna. Hay algunos resultados, es cierto, que están en la cara visible y en otras zonas, pero la mayoría son en la cara oculta. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque si volvemos a este mapa, los resultados quedarían aquí y en principio deberían ser las rocas magnésicas, no las anortositas ferrosas. Sin embargo, nosotros tenemos que las anortositas ferrosas están en esta zona y en zonas de aquí también. Pero no solamente ese meteorito, cuando estábamos realizando el estudio de otros meteoritos, también nos encontramos que, por ejemplo, el meteorito Northwest Africa 482, que también deriva de una anortosita ferrosa, los resultados que nos dan también están mayoritariamente en la cara oculta de la Luna. Esto podría indicar que, aunque es cierto que pueden existir, que la mayoría de las rocas de la cara oculta, de esa zona de la cara oculta, son más ricas en magnesio, pueden que existan zonas en las que también estén formadas por anortositas ferrosas y no como se cree hasta ahora, que las anortositas ferrosas están limitadas a esta zona del Apolo 16 únicamente. Entonces, bueno, para acabar, unas conclusiones, que es, bueno, los meteoritos son una valiosa fuente de información geológica de áreas que no han sido muestreadas durante los programas Apolo y Luna. La variabilidad en composiciones en meteoritos lunares indican que la corteza no es tan homogénea como cabría esperar, acorde con el modelo de océano global de magma, y esta variabilidad sugiere que los meteoritos cristalizaron desde fundidos de diferente composición, respaldando el magmatismo serial. Por ejemplo, el hecho de que tengamos
unas zonas, rocas con alto contenido en magnesio y además tengamos otras zonas en la misma zona, otras rocas anordosíticas, de anordosita ferrosa, podrían validar esto. Esto no invalida la teoría del océano global de magma, que parece un requisito imprescindible bajo la teoría del impacto gigante para el origen de la Luna. El análisis del meteorito 36 sugiere que deriva de un área cercana al terreno Crip, por su contenido en tierras raras, además de la presencia de clastos altamente alcalinos. Estos clastos alcalinos se cree que son el complemento a los basaltos Crip, o sea que se formarían del mismo tipo de residuo de magma. Y además, el análisis de 1070 sugiere que deriva de un protolito anortosita ferrosa la cara oculta de la Luna, indicando que en aquel terreno, contrario con lo que se supone ahora mismo, podrían coexistir anortositas ferrosas y magnésicas. Y más o menos esto es todo lo que tengo que decir por ahora. Y estoy abierta, muchas gracias, y estoy abierta a preguntas. Muchas gracias, Abigail. Bueno, acá hace un ratico rotamos unos papeles, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Quién viene? Pues si quieres, hazlo. Sí, claro. Ven y... Entonces aquí tienen una pregunta, ya te la van a hacer. Bien. Bien, buenas tardes. Hola. Mira, mi nombre es Cristian. Quería preguntarte, básicamente una experiencia de cómo han encontrado meteoritos lunares, ¿sí? Algunos ejemplos de cómo los han encontrado y cómo han podido diferenciarlos de que realmente sí son de la Luna, o no se pueden confundir con algunas rocas que son terrestres. Okay. Gracias. Bueno, los meteoritos prácticamente no solamente los lunares, la mayor parte de los meteoritos se encuentran sobre todo en zonas desérticas, como desiertos como el Sáhara o en otras zonas, o en la Antártida. Esto no es porque caigan más en esas zonas, es porque como es desierto, es todo más o menos monocolor, en la Antártida es todo blanco, es fácil distinguirlo cuando ves una roca negra. Cuando coges una roca sabes que es un meteorito, deduces que es un meteorito primero porque tiene una corteza de fusión que llaman, que es la corteza que se forma cuando la roca entra en la atmósfera y va descendiendo, se funde la zona exterior. Eso es un indicativo de que es un meteorito. Y después, ¿cómo se sabe que estos meteoritos son la Luna? Es básicamente se analiza el meteorito, se tiene que analizar, y las rocas de la Luna contienen muy pocos volátiles, no tienen agua, no tienen minerales como por ejemplo el anfibol o estos minerales hidratados no tienen. Y además por un ratio de hierro-manganeso que diferencia diferentes tipos de material. Además, los materiales si tienen componentes CRIP es un tipo de componente que solamente se conoce en la Luna. Entonces, básicamente se tienen que analizar. A simple vista no puedes distinguir si son de la Luna o de dónde son, porque además tienen esa corteza de fusión alrededor, pero una vez analizados sí se puede discriminar de dónde vienen, si son de la Luna, también si son de Marte, o si fueran de la Tierra, que por alguna razón parece un meteorito, también se distinguirían. Listo. Abigail, otra vez Sergio Montes, te voy a hacer una pregunta. En la Luna anteriormente nosotros sabíamos que uno de los lados de la Luna era más basáltico y el otro más anortosítico. Con lo que nos acabas de exponer, pues prácticamente quedó ya destruido toda esa idea de que había un lado que tenía esa composición y la otra no. Siendo así, nosotros podemos distinguir con el europio esas
esa posibilidad de diferenciación entre una parte anortosítica y una parte basáltica? O sea, ¿realmente el europeo no serviría para eso? A ver, es cierto, sí es cierto que hay una zona, la cara visible es más basáltica. La basaltos es esta zona oscura que se ve en los mares. Sí que es cierto que por alguna razón, aunque hay algunos parches basálticos en la cara oculta, es más en la cara visible. La diferencia no es entre basaltos o anortosíticos, son materiales anortosíticos, pero los hay las anortosíticas ferrosas, que tienen más contenido en hierro, o las litologías, las rocas magnésicas, que tendrían un contenido de magnesio más alto. Las litologías magnésicas, así por ejemplo en esta imagen, no se podrían distinguir. Eso se tiene que diferenciar en las imágenes de elementos por teledetección. Por ejemplo, esto es del espectrómetro de gamma ray, pues se diferencian diferentes de magnesio. Pero sí que es cierto que hay, la cara visible es basáltica. El problema es que estos basaltos se formaron mucho después. O sea, primero surgió esta corteza, es mucho más antigua, como se puede ver, porque tiene muchísimos impactos y está hecha y la zona de los basaltos no hay tantos impactos, es más llano, es más liso, y por eso se escogió estas zonas para los alunizajes del Apolo, porque al ser más liso, con menos cráteres, hay menos posibilidad de que pase algo malo. Entonces, la anomalía del europeo sirve para saber, para distinguir en qué momento esa roca se creó. Si tiene una anomalía positiva muy grande, positiva, muy alta, pues es de las primeras rocas que se creó cuando todavía había europeo. Ahora bien, si el manto se funde, por ejemplo, como pasa con este basalto, estos basaltos se han creado porque el manto se volvió a fundir después y surgieron estos basaltos, pero eso fue mucho después. Aquí, como ya no había europeo, pues es negativo, no va a aparecer europeo. Entonces, también podría existir que encontraras una anortosita que no tuviera esta anomalía positiva del europeo. Eso quiere decir que esa anortosita se creó después, porque ya no había europeo que agregar. Espero que te haya aclarado algo. Sí, nos aclaró. La verdad estaba un poco confundido, pero sí. Sí. Gracias. Y la otra pregunta pues que quisiera añadir es acerca de las plagioclasas. Una persona que sea neófita, un novato en distinguir los meteoritos lunares, ¿podría utilizar estas plagioclasas para poder ir en su búsqueda de si es o no es un meteorito lunar? No, las plagioclasas de por sí no te podrían ayudar. Pero las plagioclasas es un mineral muy común. Aquí en la Tierra las encuentras, a patadas por todos lados, hay muchísimas plagioclasas. Entonces la plagioclasa de por sí no te podría ayudar, no discrimina sobre si es de la Luna o no. Sí que es cierto que las plagioclasas de la Luna en general tienen un contenido muy alto de calcio, tienen un número de anortita que llaman muy alto, pero también pueden estar en la Tierra, o sea que no sería mucha utilidad. Bien, y la última pregunta mía, no sé, de pronto, aprovechando también pues para enriquecer los que estamos investigando meteoritos, porque la verdad en Colombia son prácticamente contados los meteoritos que se han podido analizar, que han caído acá en Colombia, y pues lamentablemente la mayor parte han sido metálicos. Pero sin embargo, la pregunta va hacia si esa clasificación que conocemos de los meteoritos, que son los pétreos, los metálicos, también las encontramos en los meteoritos lunares. O sea, tenemos también metálicos y pétreos que podemos distinguir también en la Tierra. No, los meteoritos lunares son acondritas. Son rocas. Una persona que no sepa ver y es como una roca más. No hay meteoritos metálicos son todos los que llegan a la Tierra procedentes de la Luna son acondritas. Acondritas. Listo. Muchas gracias, Abigail. Gusto conocerla. Ya va a seguir mi compañero. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta para hacer. Javier. Buenas tardes, Abigail. Mi nombre es Javier Suárez. Quería preguntarte acerca de que dijiste que
se han encontrado fragmentos de granolitas dentro de las rocas en la superficie lunar. Ujú, Y pues sí. mi pregunta es que las granolitas son pues rocas metamórficas de muy alta temperatura. ¿Cómo llegaron esas rocas a superficie? Bueno, esas rocas probablemente, bueno, no, probablemente no, se deben a metamorfismo de impacto. Cuando un objeto impacta sobre la superficie lunar, libera mucha energía. Hay zonas que tienen un nivel muy alto, o sea, una temperatura muy alta y puede formar estas granulitas. Son todos los procesos metamórficos de la Luna, la mayor parte son debido a impactos que ha sufrido. Entonces, una vez que esta roca impacta, el metamorfismo crea este tipo de rocas, que es, bueno, la textura es como un mosaico que llaman. La roca a veces, otras veces, si la temperatura es más alta, como comenté antes, se puede llegar a fundir. Pero es eso, es todo debido a los impactos. Ok, muchas gracias. Nada. Bueno, ¿nadie más tiene preguntas? Ok, listo. Entonces, muchísimas gracias, Abigail. Fue un gusto haber contado contigo en el día de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por venir. Esta videoconferencia hace parte de un ciclo, como parte del grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología del GCPA. Entonces la idea es que estas sesiones se van a programar cada 15 días. Digamos que esos datos, esa información al respecto de la hora y el día exacto se difunden a través de nuestras redes sociales. Para los que no tengan algún lugar donde encontrar nuestras redes sociales, pues básicamente tenemos manillas de la colección, de la última colección. Tenemos algunos separadores de libros y algunas tarjetas donde pueden encontrar todos los datos de contacto. Entonces, si nos siguen en nuestras redes sociales, pueden entrar a nuestro ciclo de conferencias. Dentro de 15 días, no les voy a decir exactamente el día, vamos a contar con una conferencia dictada por el doctor Ramsés Ramos. Él trabaja en el SETI y en el Instituto SETI, y él nos va a acompañar desde California. Entonces, para que pues nos puedan acompañar, y la idea es que pues sigan haciendo partícipes de este evento. Si alguien no ha puesto sus datos en la hoja de contacto para que les podamos enviar información, aquí las tiene mi compañera, entonces por favor, pues, para que levante la mano y pueda copiar sus datos. Entonces, muchísimas gracias por haber venido y los esperamos en una próxima ocasión. Y vamos a mostrar unos meteoritos que tiene aquí mi compañero para que los quiera. ¿Listo? Abigail, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas Un gusto gracias. y esperamos hablar luego contigo. Vale, gracias. Hasta luego. Vale, hasta luego. Chao.